La caída de la cortina de hierro a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado tuvo como himno una poderosa balada de una banda alemana llamada Scorpions, Viento de Cambio. The future's in the air, can feel it everywhere, I'm blowing with the wind of change. Durante años se dijo que la canción había sido un encargo de la CIA para desestabilizar a la ya tambaleante Unión Soviética y acabar con la Guerra Fría. En un maravilloso podcast que lleva el mismo nombre de la canción, el periodista Patrick Radden-Keefe investiga esta teoría de la conspiración hasta las últimas consecuencias. ¿Utilizó el gobierno estadounidense a un grupo de rock como arma cultural para acabar con el comunismo? Compañero, pero parece que usted hubiera nacido a la víspera. Si Estados Unidos de Norteamérica financia golpes de Estado, si extrae de su dormitorio a mandatarios como el compañero Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores, bring them back, ¿no va a contratar a unos metaleros para que le hagan propaganda? Las prácticas de gobiernos y agentes extranjeros para influir en la política de otro país son tan antiguas como las montañas. A través del Ejecutivo de Guerra Política, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico montó una emisora de radio que pretendía ser el megáfono de militares furiosos con Hitler. Por la misma vía, en Guatemala en la década de los 50, la CIA fundó una falsa estación de radio clandestina, La Voz de la Liberación, para promover la insurrección y ambientar el golpe de Estado militar. Y la KGB, en la Unión Soviética, llamaba medidas activas a todas las acciones de propaganda, engaño, saboteo y desinformación al servicio del régimen. Hoy hablamos de influencia extranjera en un contexto más complicado. Hoy están las redes sociales, las apps de mensajería y todo el ecosistema digital. En este contexto, esa influencia de afuera se conoce como manipulación e interferencia informativa extranjera o injerencia digital extranjera. FIMI por su nombre en inglés. Bueno, primero tenemos que entender, Carlos, que el FIMI es un concepto que, como muchos otros, se están ampliando, ¿no? Inicialmente, el FIMI es la interferencia que se hace de forma acobertada, ¿no? Escondida y generalmente utilizando tecnología. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, de Doppelganger en Alemania, ¿no? De Rusia utilizando bots o creando páginas para, en fin, manipular la opinión pública hacia algún tipo de cosas. Esto es la definición clásica de FIMI. ¿Qué es lo que se ve hoy día? Que más allá de esto, y sobre todo en América Latina, la influencia internacional en nuestros países es muy abierta, no se esconde, y está entre la tecnología y el lobby tradicional de la diplomacia, ¿no? Estamos hablando que hay un montón de cosas que pasan aquí, desde soft power, desde presencia en congresos, en presencia de organizaciones, presencia en deportes, que se dan, y eso sí supone el crecimiento del concepto de FIMI para que abarque todo eso. Uno podría decir que la geopolítica está de vuelta, ¿no? Que la geopolítica sí se vuelve un factor cada vez más importante, que hay gobiernos intentando decir otros gobiernos, que hay decisiones políticas que se toman en un país, que buscan decir en otro país. Esto lo vamos a ver cada vez más. FIMI reúne patrones de comportamiento con los siguientes elementos principales. No es un error informativo, sino un esfuerzo deliberado para distorsionar la realidad. Involucra redes de actores con presencia digital y recursos trabajando hacia un mismo fin. Lo llevan a cabo actores estatales o no estatales externos o sus representantes locales para interferir en los asuntos internos de otro país. Y busca socavar procesos democráticos, la cohesión social o la seguridad nacional mediante la contaminación del espacio informativo. Es cuando los gobiernos o los estados utilizan los conceptos y las técnicas de desinformación para manipular. Siempre supimos que el poder va a usar la mentira, ¿no? Pero lo que estamos viendo es un grado más. Ahora usamos las técnicas de inoculación que son clásicas, conectadas a la difusión de la mentira, de la fake news, para la difusión de un interés particular de un Estado.
ahí, entonces estamos hablando de un nivel muchísimo más alto y peligroso de desinformación, ¿no? Es una desinformación que tiene interés político, no solo electoral, pero político, ideológico y de expansión territorial a veces. En términos tácticos, el actor estatal extranjero no actúa directamente, subcontrata a una agencia de relaciones públicas o una firma de comunicación estratégica local para tener una apariencia de legitimidad. Requiere equipos de trabajo y una coordinación y una operación logística eficiente. Hay una escala masiva, hay acceso a granjas de bots o bodegas, hay una microsegmentación publicitaria y herramientas de automatización. Y es un negocio. Existe un mercado donde la desinformación es un producto. Se necesita inversión y sostenimiento. Hay incentivos para que mucha gente quiera hacerlo. Hay un tema que tiene que ver como con la monetización de estos esfuerzos, y es que en la medida en la que un creador de contenido, así haga contenido político, contenido de manipulación o desinformación o perritos y gatitos, tenga una audiencia más grande, pues va a ser más dinero. Entonces hay un incentivo, aparte del geopolítico, que es económico, para ampliar las audiencias de estos contenidos que buscan, y una de las formas de hacerlo es pues, buscar incidir en la política de diferentes países, ¿no? Este punto no es menor. Los sistemas de monetización de las plataformas permiten que las operaciones de influencia, de manipulación, sean un buen negocio para los influenciadores y creadores de contenido, pues que se prestan para eso. La influencia extranjera no es simplemente un hashtag que se vuelve tendencia o un video viral. Es una maquinaria que integra medios tradicionales, espacios de cabildeo analógico y una infraestructura digital coordinada. El caso más elocuente en la región es la operación rusa en Bolivia, que fue diseñada para blindar los intereses de Rosatom, su gigante de energía nuclear, en la carrera estratégica por el litio. Es el caso de Rosatom, en el que es una empresa minera y energética, de energía atómica especializada en Rusia, que tenía interés en quedarse con el litio de Bolivia, o tiene interés, ahora es más complicado por el cambio de gobierno. Pero lo que hicieron fue una operación de influencia, un lobby como el que haría cualquier otra empresa energética, Sí. pero que tuvo un pequeño brazo del gobierno ruso, y pues no un pequeño brazo, pues fue financiada por el gobierno ruso, y además tuvo una pequeña ayuda de RT, que es digamos que el servicio de noticias, grandes comillas, internacional, financiada por el gobierno ruso, ¿no? Como explicó en 2023 una alianza de Clip con otros periodistas y medios de comunicación, Rusia y su empresa estatal desplegaron una combinación de diplomacia corporativa, acuerdos de contenido con medios locales y la plataforma RT, el medio estatal ruso en español, para asegurar contratos estratégicos de litio en Bolivia y proyectos de seguridad en Nicaragua. El uso de las redes sociales es algo nuevo en la diplomacia, en el lobby, en la FIMI, o sea, y eso hace con que todo sea más grande, más rápido, más incontrolable, y esto es un ingrediente que no había hace poco, ¿no? Y ahí hace poco, yo digo históricamente hablando, ¿no? Eso hace con que todo sea mucho más rápido y mucho más difícil de rastrear, mucho más difícil de observar, mucho más difícil de apuntar, ¿no? En nuestra región, X, el antiguo Twitter, es un espacio, una plataforma fundamental para este tipo de operaciones. Aunque no tiene tantos usuarios como TikTok o como YouTube, tradicionalmente ha sido el foro de políticos, de gobernantes y de activistas. El periodismo además amplifica lo que ahí se dice y pues para no ir lejos, la agenda mediática en Colombia gira alrededor de lo que dice en X el presidente Petro. El tema es que para la red social de Elon Musk, el enfoque está más bien en otra orilla política. Es que las redes sociales ahora sí tienen un juego geopolítico mucho más marcado, en algunos casos hacia la derecha, en otros casos no tanto, pero por ejemplo X pues es hoy una herramienta de la ultraderecha, y eso no, digamos que en mi opinión, es una herramienta que se usa, que está cada vez más siendo diseñada, sus affordances, las formas en las que se usa, lo que permite hacer con ella, es muy instrumental a los objetivos de expansión de un discurso de derecha dura global. Su mismo fundador, actual dueño, Elon Musk, fundador no es Elon Musk,
ha intentado participar explícitamente, descaradamente, diría uno, en la política de países europeos. X ha sido fundamental para legitimar el discurso ultraconservador y reaccionario. Los estándares de moderación de contenido cayeron hace ya mucho tiempo y bajo el argumento de que están promoviendo la libertad de expresión se han favorecido discursos radicales de la derecha y se le ha dado rienda suelta a la desinformación. No es fácil detectar las huellas de estas operaciones. Una red de bots puede ser menos complicado de identificar, pero probar quién puso la plata o dio la orden suele terminar en callejones cerrados. Uno puede ver algunas piezas, pero no todo el rompecabezas. Por ejemplo, el canal hispano de Irán en la región. Toda la gente habla de Rusia en Venezuela y está muy evidente y muy transparente que la presencia rusa ahí, pero Irán está actuando fuerte en Venezuela. Y estuve analizando, enfocándome, por ejemplo, en Hispan TV. Hispan TV es el canal de televisión que también tiene redes sociales, es dominada, controlada por el Estado iraní. Y cuando tú ves el contenido de Hispan TV, y ya de cara piensas, ¿por qué Irán tiene algún canal en español? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón, no? Entonces, y te pones a mirar el contenido que publican y claramente se alinea al discurso de Maduro y del chavismo, ¿no? O sea, dividiendo el planeta entre los imperialistas del mal y nosotros, los buenos, los pobrecillos, ¿no? O el ballet ruso en Brasil. Sabemos que Rusia es muy fuerte en ballet, ¿no? En danza, ¿no? En baile. Y la única entidad del ballet Bolshoi fuera de Rusia está en Santa Catarina, en Brasil. Y el año pasado ellos hicieron 14 audiciones, creo que es la palabra en español, audiciones, en chabolas del norte del país para reclutar nuevos bailarines. Perfecto, genial, oportunidad para gente muy pobre, la gente que no tiene opciones, para bailarines en el norte que seguro no tienen muy pocas opciones, pero igual, junto con el ballet Bolshoi, viene todo el amor y el, digamos, un acercamiento hacia el Kremlin. Hermanito, ya le estoy entendiendo cómo es la vaina. Entonces, cuando la bichota fue a donde el comediante gringo, eso era interferencia criolla de perreo. Y también está la interferencia directa, desfachatada de Donald Trump, como fue la decisión de indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para mover exitosamente la aguja en la recta final de la elección presidencial en Honduras. Well, he was the president and they had some drugs being sold in their country, and because he was the president, they went after him. That was a Biden horrible witch hunt, which was, a lot of people in Honduras asked me to do that, and I did it. I feel very good about it. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years. Hernández estaba condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y fue indultado por Trump menos de 48 horas antes de las elecciones en Honduras. Al final, después de un montón de irregularidades y de demoras en los conteos, ganó su candidato Nasri Asfura. Y para rematar, según varios analistas, la movida de Trump tenía el propósito de favorecer el negocio de criptomonedas y criptoinversiones en Honduras. Tanto la familia Trump como varios aliados de la Casa Blanca están metidos de lleno en ese negocio. Y uno ve también, por ejemplo, este documento en Estados Unidos, el documento de seguridad nacional de la estrategia, en el que se habla explícitamente de apoyar a líderes que quieran impulsar las visiones pro-estadounidenses en terceros países, en el América Latina. La interferencia digital extranjera se define más por el comportamiento, los patrones coordinados, las cuentas falsas, la sincronización de narrativas y no tanto por si el mensaje es verdadero o falso. El propósito en últimas es interferir en una decisión o en un proceso de otro país y pues para eso se pueden valer de declaraciones, de intimidaciones, de conspiraciones, de rumores o de verdades a medias. El problema, al final de cuentas, es que la línea es muy gris. En el panorama actual, uno podría decir que cualquier política exterior de una potencia o de un país importante tiene algo de FIMI. Obvio que todos los poderes, todas las ideologías, todos los estados
hacen operaciones de FIMI, hacen operaciones de influencia, hacen sus lobbies, quieren, o sea, esto es evidente. Estados Unidos hace, Alemania hace, Francia hace, ¿no? O sea, si pensamos en el universo de España, Instituto Cervantes en Brasil, hay un montón, ¿no? ¿Por qué nos estamos quejando de los cursos de ruso y no nos quejamos de los cursos de español, ¿no? Claro que hay un mar de distancia entre una cosa y otra, pero más o menos la misma cosa. En Colombia vemos vasos comunicantes entre la ultraderecha de Vox en España y la derecha local, o entre la izquierda, el mismo RT, o la red que lidera Pablo Iglesias y que se transmite en la televisión pública RTBC. Y aunque se trata de alianzas políticas y no podríamos decir propiamente que es FIMI, sí hay una conexión entre estos proyectos y la interferencia extranjera. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente episodio de esta serie. Bueno, pero ¿y cuando Julito hace su programa desde Madrid? ¿Qué viene siendo eso, caray? ¿Invasión vía satélite? Hay que creer menos en cuentos de vaqueros, por Dios.